Buenas tardes con todos. Bueno, mi nombre es Carlos Salazar, soy estudiante del Instituto Tecnológico Economía. Bueno, para esta cuarta y última práctica vamos a hacer el arranque de una estrella triángulo de un motor trifásico, para lo cual vamos a dar una breve descripción de lo que significa una estrella triángulo. Entonces, vamos a hacer una pequeña introducción. El arranque de estrella triángulo en motores trifásicos reduce la corriente de arranque a un tercio de la corriente nominal, aproximadamente un 33%, al iniciar en estrella, protegiendo la red y componentes mecánicos. Utiliza 3 contactores y un temporizador para cambiar a triángulo cuando el motor alcanza el 80-90% de velocidad. Dentro de sus características principales están reducción de la corriente, disminuye drásticamente el pico de intensidad durante el arranque, par de arranque bajo, el par del motor se reduce a uno del nominal, por lo que es apto para cargas pesadas desde cero. Conexión motor, requiere motores con acceso a los 6 bornes de las bobinas, diseñado para trabajar en triángulo a la tensión de red. Componentes, utiliza 3 contactores como ya dijimos, un relé térmico y un temporizador el que va a hacer la conmutación. El funcionamiento de 2 etapas, arranca en estrella, tensión reducida, el voltaje de línea dividido para la raíz de 3 y cambia a triángulo cuando ya pasa a tensión nominal. Entonces vamos acá, vamos a tener dentro de nuestro objetivo de este tema, el objetivo general, es diseñar un sistema de arranque manual en configuración estrella triángulo para un motor trifásico, con el fin de reducir la corriente de arranque y garantizar la protección del equipo. En este objetivo buscamos que reducción de la corriente de arranque para proteger la red y el motor, implementación manual mediante interruptores, contactores y pulsadores, seguridad y confiabilidad, aplicación de normas técnicas en el diseño y montaje. Dentro de los objetivos específicos, diseñar el circuito de mando de potencia, seleccionar los dispositivos eléctricos adecuados, implementar el sistema arranque de un tablero de control, verificar mediante pruebas prácticas del correcto funcionamiento, analizar la reducción de corriente de arranque, aplicar normas técnicas, documentar procedimientos y de esta manera los objetivos complementan el objetivo general y determinan la estructura del proyecto de forma clara y organizada. El diseño está aquí este es el esquema, en este caso se puede decir de forma física, con sus elementos físicos, cuáles serían, aquí sus dos botoneras, paro, stop y start, paro y start, los 3 lámparas, el que va a iniciar se energiza es el contactor principal y los que van a ser de estrella triángulo. El relé térmico, que es el que va a estar conectado aquí al motor, y el breaker para solamente el sistema de control nada más. Ahora este diseño que se puede decir en forma física, lo vamos a plasmar ahora como sería el diseño en forma ya de diagrama. Aquí está ya básicamente en este caso el circuito de potencia, lo he hecho con las 3 líneas, fase, el neutro y la tierra. Tenemos de aquí en este caso yo le he puesto el térmico, disjuntor. Aquí tenemos los 3 contactores, el KM1, KM2 y KM3, el relé térmico y el motor. Dentro del circuito, aquí está el circuito, como sería el motor cuando se le pruebe. Los botoneras está con su de Start Stop, aquí el Start, y está básicamente para hacer la conexión. En el taller, en el instituto, básicamente, como solo se le tenía un motor así mismo de potencia baja, solo solamente le hice con una placa de características de un motor de mi trabajo, en este caso, para poder sacar los cálculos. Este es un motor más o menos de 125 HP. Este es un motor para una bomba de transferencia de crudo que tenemos nosotros allá. Entonces con esta placa de características yo hice todos mis datos de cálculo de acuerdo a lo que nos están pidiendo de aquí dentro del proceso. Entonces básicamente regresamos acá. Aquí básicamente lo que no se tomó es los datos con el multímetro, la pinza,
porque básicamente no hay mucho tiempo casi en el tomar casi el que hace la conversión estrella-triángulo. Ahí básicamente, bueno, en este caso estaba temporizado casi unos 10, 20 segundos. En ese lapso, básicamente se le toma rapidísimo, pero no se le tomó mal, ¿cómo se le puede decir? Las lecturas no fueron un poco más certeras, entonces solamente se le trabajó en los cálculos reales del motor. Entonces lo que le he hecho es aquí una breve simulación, se puede decir, cuando pasa de estrella, o sea, de estrella a triángulo. Entonces calculamos la potencia del motor y cuando está en conexión estrella 230, mejor dicho a triángulo, sacamos ahí, y cuando está en la conexión en Y, sacamos la potencia aparente, el arranque estrella de triángulo, así mismo le sacamos ¿cómo se llama? La corriente en Y. Y la interpretación, bueno, la medición del tablero principal, bueno, las mediciones que normalmente se le toma, básicamente estas estaban en 220, 220 y 221, por ahí en ese sentido la lectura de entrada. Como le digo, o sea, básicamente las mediciones del contactor principal es básicamente las lecturas no se le toman muy rápido, pero de acuerdo al voltaje de línea que se tiene, se le ha podido tratar de calcular lo más posible que se pueda. La medición de duración cuando hace el cambio, el cálculo, o sea, más o menos dice que cada bobina debe recibir un voltaje completo, si permanece en 130, no cambia a triángulo, dice. Entonces, de acuerdo a eso, dice que los registros de voltaje son normales, casi prácticamente. No hemos tenido un desbalance dentro del rango aceptable. Durante el arranque estrella, el voltaje casi está en 133 voltios, más o menos. Tenemos una identificación de variaciones significativas, variaciones problemáticas, de pronto una variación detectada, diferencia de más o menos 3% entre fases en los balances de red. Una caída del 5% al arrancar. El cable subdimensionado, de pronto puede ser pueda que en nuestro sistema haya un cable subdimensionado. No baja de 133 voltios en estrella, falla de contactor en Y. No sube a 230 en triángulo, falla del contacto del triángulo. Voltaje inestable en transición temporizador mal ajustado, de pronto puede que sea también. Bueno, en este caso cuando trabajemos ya cuando pase a 460 ya el voltaje nominal, hacemos nuevamente el cálculo para cuando esté con 460, ¿sí? Básicamente va a ser los mismos cálculos que hemos hecho con el 230 para ver cómo es la diferencia dentro de estos voltajes. Miren, aquí ya está 227, básicamente sí se nota un cambio, ¿no? Cuando hace la estrella triángulo. Entonces, dentro de esto, nosotros he hecho un pequeño resumen de cómo funciona el sistema de estrella triángulo. Entonces, como le dije, tenemos aquí los datos de placa del motor de 230 a 460, una corriente de 286 amperios a 143, sería 230, 286 y 460 a 143. El factor de potencia es, en este caso le tomamos el punto 85 que trabaja este motor. La interpretación es 230, conexión triángulo, 286 de conexión estrella 143. Dentro del funcionamiento del arranque, tenemos que cada bobina, como dice el voltaje de línea es la raíz de 3, 133, la corriente de línea también, un tercio de la corriente nominal del triángulo, el torque es un tercio del torque nominal, reduce el impacto en la red. El objetivo es disminuir el pico de corriente de arranque. En la etapa 2 del régimen del triángulo, cada bobina recibe 230 voltios completos, corriente nominal alrededor de 286 amperios, el motor estrella su potencia nominal 193. Potencias calculadas en 460 referencia teórica, en modo, o sea, 100 estrella, 113.8, 97, 59, 85. En triángulo está 227, 193, 119, 85. Como ven, sí varía bastante cuando se hace este arranque. El patrón esperado es la corriente y potencia en estrella, más o menos alrededor del 50% del triángulo. El factor de potencia permanece constante. La potencia se duplica al pasar de estrella a triángulo. Verificación eléctrica en campo.
Bueno, un desbalance permitivo del 3% y una caída de tensión del arranque del 5%. La corriente en la diferencia entre fases está del 5 al 10%, no debe superar el 110% de la corriente nominal. Señales de falla: de pronto, no baja tensión en estrella, falla del contactor en Y. No aumenta la corriente en triángulo, falla el contactor en triángulo. Corriente desbalanceada, alrededor de 10%, problemas en carga, conexión. Este cálculo, bueno, básicamente se le tomó de acuerdo a la placa de datos de características, que a plena carga se puede decir, cuando está a plena carga. Una evaluación energética: existe del consumo de energía reactiva, recomendado de 92 a 98. En estrella se reduce el impacto de red, en triángulo el motor alcanza plena carga. En un estado general del sistema, arranque reduce la corriente inicial, la transición de estrella a triángulo protege la instalación, la potencia coherente con datos de placa, factor de potencia mejorable mediante mercado de capacitores, y vigilar el equilibrio de fases y temporizadores. Esto es básicamente lo que puedo decir de acá, de lo que decimos. Bueno, dentro de mis conclusiones y recomendaciones, me parece que está casi lo mismo que por acá. Es reducción de la corriente de arranque, que es lo que se está haciendo bastante, que es lo que hizo aquí. El factor de potencia es bien bajo, podemos mejorarlo. La importancia del balance de fases. Dentro de las recomendaciones está instalar un compensador de factor de potencia, compensación, verificar el balanceo de carga de fases, de pronto ver cómo está ese motor en la carga, y revisar el arranque de estrella triángulo, de pronto un ajuste en el temporizador para que pueda hacer mejor el cambio. Esto es en cuanto a lo que puedo decir del arranque estrella triángulo que se hizo. Muy amable, gracias.